Aquí está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Permítame, Fernando, te ves que tengo una serie de documentos aquí. Déjeme hablarle un poco sobre la política panameña. Primero quiero saludar. Anoche tomó posición el nuevo comité ejecutivo del Partido Revolucionario Democrático. En la presidencia del diputado Vinicio Robinson, en la Secretaría General el exdiputado Rubén de León y en la vicepresidencia el diputado Cristiano Dames y un grupo de dirigentes de ese colectivo que forman la nueva dirección de ese partido, en un proceso electoral que fue marcado por procesos de elecciones de delegados, de Comité Ejecutivo Nacional, de los CDN, después nacional, el 15 de mayo se consolidó todo eso que la toma de posición fue anoche. Bien, es un paso importante en el proceso de la consolidación de las estructuras formales de ese colectivo, igual que ya anteriormente lo había hecho el Partido Panameñista. Ahora quiero hablarle del tercer partido, Cambio Democrático. Y fíjense lo siguiente. Usted recuerda, Fernando, que el Cambio Democrático está, para decirlo en panameño, preñado de problemas. Porque la dirección del partido Cambio Democrático, que recae en Rómulo Rux, ha tomado una serie de acciones que son, para mí, estudioso del problema político y de conocedor del código electoral, porque lo estudio, igual que la Constitución, porque son los elementos de cartas que nos permiten a nosotros orientarnos. Cuando yo veo alguna discrepancia entre un abogado, yo acudo a la Constitución y la leo, y acudo a la ley y la leo. Punto. Entonces, estos procesos que usted ve en el mundo, lo que usted está viendo en diferentes partes del mundo, lo que está viendo en los Estados Unidos incluso, eso que hizo Trump, de que intentar dar algún golpe de Estado, e incluso intentar forzar a las estructuras electorales de los estados para que dieran un resultado que no era. Fue un atentado a la democracia. Y por eso quiero hacer un llamado al Tribunal Electoral para que presten atención a estas cosas que voy a presentarles en el día de hoy. Fíjense, y no los voy a decir sin haber leído las cosas. Aquí está. Voy a comenzar por dos temas. Uno, la solicitud. Aquí está. Que Ronnie Arauz, diputado de Cambio Democrático, aquí está la firma de él y aquí está el recibido del Tribunal Electoral, pedía al Tribunal Electoral que pospusiera el proceso electoral de ese colectivo hasta enero del próximo año. Basado en una serie de argumentos que ya hemos discutido, que no tienen ningún valor ni ninguna razón jurídica. Entre ellos alegando la pandemia, no hay ninguna restricción de ninguna autoridad en este país para que no se pueda hacer ese colectivo. Lo hizo el PRD con elecciones. Además, el PRD ajustó eso y el Partido Panameñista a situaciones que se dieron que ya no existen. Que ya no existe, ya no hay... Y toda la argumentación de fuerzas mayores que aquí se alude no es cierto. Aquí tengo conmigo la respuesta, esto es del 22, esta es la respuesta que el 24 de junio a esa petición dieron la secretaria general de ese colectivo, Yanibel Abrego, la subsecretaria general Dana Castañeda y la directora Dalia Bernal con respecto a esto, argumentos para decir por qué esto no se debía dar. Esto con respecto a la solicitud de extender el periodo. El Tribunal Electoral sabe, y fíjese con respecto a esto, tengo aquí una nota, Fernando, del Tribunal Electoral, se lo voy a leer, es cortita, dirigida a Rómulo Rux con respecto a este tema. Dice, Panamá, 8 de abril, licenciado Rómulo Rux, presidente del Partido Cambio Democrático, licenciado Rux. Está nota la firma Osman Valdés, secretario de organización, con todos los sellos. Nos dirigimos a vuestra persona a fin de hacerle entrega a copia del decreto 13 del 10 de marzo del 22, que reglamenta el artículo 329 del texto único del Código Electoral,
con el fin de adoptar el calendario y reglamento marco aplicable a las elecciones convencionales, a la Convención Nacional de los Partidos Políticos legalmente constituido, evento financiado y organizado por el Tribunal Electoral en coordinación con su ente electoral. El borrador de resolución que reglamenta la elección de convencionales del Partido Cambio Democrático deberá estar adecuado en base a la precitada norma. No hay camino a ninguna extensión. No hay camino, Fernando. Ya el tribunal lo ha dicho. Si cumplir la ley se acabó. En virtud de lo cual quedamos a la espera de vuestra parte del borrador de resolución redactada para el decreto del 13 del 10 de marzo. Nunca se ha producido. Y tengo otra nota al licenciado Rómulo Ruz del 25 de mayo. La nota del señor es del 22 de junio, solicitando. Nos dirigimos a usted con el propósito de indicarle la establecido en el artículo 111 del texto único del Código Electoral. Renovar sus organismos, autoridades de dirección con la debida anticipación, de manera que al vencimiento del plazo de cada uno de los nuevos integrantes puedan asumir sus funciones en la fecha indicada. Sobre el particular, esta Dirección Nacional remitió para su conocimiento y consideraciones el caso de la nota número 123 de DNOE del 8 de abril del 22 y recibida en la sede del partido. Le estaban diciendo a Rómulo, usted tiene que hacer la convención, hombre, tiene que leer los derechos. A través de dicha comunicación le suministramos una copia del decreto 13 del 22 del boletín del Tribunal Electoral del 11 de marzo del 22, en el cual se norma la reglamentaria aplicable al proceso eleccionario interno que debe celebrarse próximamente el colectivo político bajo su rango en el mes de noviembre del presente año, de conformidad a los plazos consignados en sus estatutos partidarios, así la publicación contenida en el boletín del 23 de noviembre. El Tribunal Electoral le había puesto en conocimiento al señor presidente del Partido Cambio Democrático, licenciado Rómulo Ruz, que no era posible pedir una extensión. Es absurdo, ¿eh? Es más, aquí se recuerda, Fernando, que yo comenté que yo no sé cómo el Tribunal Electoral recibió la carta del diputado Ronnie Arauz, porque él no es el representante legal del partido, ni había una nota que le diera a él el poder para hacer esto, o de la reunión que se dio para hacer esto. Entonces yo me informo, señores del Tribunal Electoral, que con apego a la ley, el Tribunal Electoral tenía un borrador y ya había firmado un decreto en la que se anunciaba que esta prórroga no era posible y todavía no se ha publicado, porque entiendo que ahora el Partido Cambio Democrático, bajo la dirección de Rómulo Ruz, piensa desistir de esta petición. De la nota esa, sí. Fíjese lo peligroso que es esto. De ocurrir, de ser corroborado. Porque además no hay forma, por las dos que yo le he leído, que se pueda posponer esto. Eso lo sabe Rómulo, que es abogado. Lo sé yo, que no soy abogado. Y el Tribunal Electoral, en apego a la ley, emite una resolución que no ha divulgado, en la que rechaza esto, no le va a quedar más camino que ese. ¿Cuál es mi preocupación? Magistrado del Tribunal Electoral. En medio de este ataque brutal a la institucionalidad política del país, el Tribunal Electoral no puede cometer errores políticos y estar en componendas que después se van a saber en Panamá, entre 2 o 3 personas. Usted, una vez que usted conversa con alguien, eso es secreto público ya. Entonces, se monta un caso para expulsar a 15 diputados de Cambio Democrático por la elección celebrada el 1 de julio del año 21, proceso que arranca en noviembre, 5 meses más tarde, en abierta violación a claras normas constitucionales y legales. Esto que actuó el Comité de Disciplina del Partido Cambio Democrático es ilegal. Mi preocupación, que si en unas cosas tan sencillas como esta, en la que ya el Tribunal Electoral, Fernando, Sí. había dicho a Cambio Democrático, ustedes no pueden proponer esto, porque además, en el momento en que ocurra una postergación, tienen que suspender el subsidio.
electoral. Eso está en la ley. Y hacer arreglos al margen, señores magistrados, es peligroso. Y me preocupa más ahora, porque nosotros hemos analizado aquí, Fernando y yo y ustedes, esta solicitud de eliminar 15 diputados con doble sanción en violación a claros preceptos constitucionales y jurídicos de Panamá. Porque el estatuto de un partido no está por encima ni de la ley electoral, ni de la ley en general, ni de la Constitución de la República de Panamá, ni de los derechos humanos de un debido proceso, en cualquier instancia. No está exento de eso. Y aquí se cometieron todo eso. Me preocupa que ahora, en estos arreglos tras bastidores, se pretenda legalizar lo que es viso de total y absoluta ilegalidad. Esto es independiente si a usted le gusta los diputados o si no le gusta. Y yo personalmente pienso que el problema en cambio democrático se tiene que resolver a lo interno del partido a través de los procesos electorales correspondientes. Y yo creo que el Tribunal Electoral tenía razón en las dos notas que le hizo llegar a Rómulo Rux. Y al negarle a los diputados que solicitaban un adelanto, que no se puede hacer adelanto para derogar una autoridad determinada de un partido. Pero tampoco Ronnie Araúz, a través de un mecanismo ilegal, no podía solicitar una prórroga que no existe. La ley hay que cumplirla y se acabó. Lo que me preocupa, estos arreglos tras bastidores, que no se le ocurra a nadie en el Tribunal Electoral, está pensando que puede pasar por encima de la ley. Y fíjese que nosotros no estamos impulsando aquí nada, los procesos ¿cómo se llama? De impugnaciones se pueden dar. El problema es que se cumpla en el marco de la ley. ¿Y por qué eso es importante en este momento, magistrados del Tribunal Electoral? Porque ya arrancamos un proceso electoral. El 1 de junio ustedes hicieron un llamado al calendario electoral y ya hay gente recogiendo firmas por ahí. Digo, perdón. Están recogiendo Están llenando las fórmulas para recoger firmas a partir de agosto, creo. 900, a partir del 15 de agosto. De agosto. En un mes. Entonces nosotros no podemos perder la fe en el comité, en el Tribunal Electoral con arreglos que tras bastidores llegan a nuestras manos. Por eso traje estos documentos. No le estoy diciendo cosas que no. Aquí están los documentos, donde el Tribunal Electoral dice con claridad a todas las partes, hey, aquí tiene que haber elecciones. Pero lo que me preocupa es que ya había una resolución del Tribunal Electoral negando esa solicitud de extensión del periodo y no la publican. Eso es lo que me preocupa. Vamos a ¿Por ver. qué? Porque puede darse entonces la intención de querer, en un proceso plagado de ilegalidad, resolver un problema que lo que va a perjudicar es la institucionalidad. A ver, esta institucionalidad fue golpeada en Colombia cuando intentaron, en la elección de marzo, decir que el Tribunal Electoral de ese país había inventado 1 millón de votos a Petro, cosa que era falsa. Igual que Trump quiso hacer con los... Pues acuérdense que en los Estados Unidos no hay una ley electoral federal, cada estado tiene una ley. Trump intentó incluso falsificar votos allá en los Estados Unidos, y esto está en discusión. Y hay procesos legales siguiéndose en los Estados Unidos, pero allá hay una institucionalidad. Aquí en Panamá, la institucionalidad está herida. Fíjese lo que está ocurriendo en las calles. Yo no estoy en contra de la protesta social. Al contrario, lo que yo hago un llamado, en este caso particular, a que los profesores y maestros, pensando en sus estudiantes, y no me vengan con el cuento de que los estudiantes están mal si no se resuelve el problema de ellos de ingreso. Sí. Es que son nuestros niños, señores maestros y profesores, los que están sufriendo de problemas mentales porque no han 2 años que no están en la escuela. Y estamos creando un problema institucional a nuestra población. El debate, al final, esto va a parar en una discusión, en un diálogo. La capacidad de resolver lo que ustedes están pidiendo, se lo puedo decir yo, al margen de lo que piense el gobierno. No hay
capacidad financiera para resolverlo. Hay para atender, sí, discusiones muy serias sobre la educación, muy serias sobre la generación de empleo, muy serias, sí, sobre transparencia, sí, pero haciéndole daño a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes, no es la forma de resolverlo. No hay forma de justificar eso. Es como que alguien venga a querer justificar que la invasión de Rusia a Ucrania es un acto de democracia, es un acto revolucionario. Por favor, es una barbarie. No lo digo yo nada más. Noel Schoen, uno de los más grandes intelectuales de la izquierda del mundo, dice que hay que ser muy bárbaro, pues no usa la palabra que dijo, sí, para pensar que ese acto constituye un acto democrático y de verdad que Putin tiene razón. Putin no tiene ninguna razón. Lo que está destruyendo una nación que tiene el derecho a ser soberana y pensar como le da la gana. Y eso que está pasando en Rusia, esa guerra, ha creado toda esta situación económica que ustedes y todos estamos viviendo. Estamos sufriendo. Aquí. Por eso hago un llamado al Tribunal Electoral. Y yo siempre le pongo en contexto, porque lo que vive el mundo ahora mismo es un ataque a la democracia. Y la democracia se resuelve con más democracia. La democracia no se resuelve con dirigentes dictatoriales o autoritarios o con gente que son profetas del desastre. La democracia se resuelve entre todos, con más democracia, con más libertad, con más escuchar, con más diálogo, no con anarquía. Por eso creo que el Tribunal Electoral, Fernando, debe prestar atención a esto. Porque no importa lo que ustedes hagan tras bastidores, la verdad siempre llega. ¿Por qué? Para eso estamos nosotros aquí. Eso es.